Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos hermanos, amigos? Que el Señor les bendiga en gran manera. Les saludo un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, en esta hora de la tarde, cuando ya de nosotros tenemos horario de invierno, está oscuro, hasta ahora, antes estaba con plena luz del día. Y yo estoy recuperándome, les saludo a los servidores, pastor evangelista Marcos Morales Chávez, me estoy recuperando lentamente de una enfermedad que me ha quejado fuertemente y que me dio, bueno, críticamente fuerte en estos días. El día miércoles, ayer estuve haciendo cama, hoy día a mediodía, me dio una infección urinaria y me ha complicado bastante. Pero para los que me dicen, pastor, vaya al médico, ya fui al médico, me hice los exámenes y todo. Y bueno, me encontraron una infección urinaria que me ha complicado muchísimo, 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 pero doy gracias a Dios por las oraciones de la iglesia, de nuestra congregación, porque ya me siento un poquito más recuperado, esperando estar bien ya para este fin de semana, porque tenemos harta actividad. De hecho, mañana sábado 3 de mayo a las 4 de la tarde en el Rotary Club de San Bernardo, estoy predicando en un evento que organiza nuestro Ministerio Evangelístico Pentecostal. El fin se acerca. Este fin de semana tengo que estar predicando el día domingo y ya prácticamente despidiéndome de la iglesia en los dos cultos, porque yo el próximo jueves 8 de mayo, si Dios me da vida y salud, me voy junto con mi esposa y con mi nieto hasta México, a Monterrey especialmente, para estar visitando a la familia que tenemos allí. Tengo 2 hijas casadas con pastores. Allá tenemos también 6 nietas, bueno, 6 nietos en realidad, 5 nietas y un nieto. Y tenemos también la bendición de poder ir a supervisar las iglesias que se adherieron y se pusieron bajo nuestra cobertura. Bueno, coincidentemente con este viaje, la próxima semana, entiendo que el día miércoles 7 comenzaría lo que se conoce como el cónclave. El cónclave. Fíjese que esta palabra un hermano me estaba diciendo, porque no sabe todas las cosas. Yo soy un hombre bastante entendido en el tema del catolicismo romano, por razón de que yo tuve la experiencia de nacer en un hogar católico, pero en un hogar católico muy distinto a lo que hoy día es un hogar católico. Hoy día, en realidad, hay que decirlo, la mayoría de la gente que profesa la fe católica no son católicos fundamentalistas. Yo lo llamo católicos de tercero o cuarto enjuague. Yo me formé en una familia, o me crié en una familia donde todos éramos católicos, o sea, desde mis abuelos, entiendo que mis tatarabuelos, mis padres, mis tías, yo de hecho tuve un tío que era cura párroco. Por lo tanto, yo conozco muy de fondo el catolicismo romano. Bueno, la próxima semana se va a hacer el cónclave. Fíjense que esta palabra cónclave significa con llave o bajo llave, y que indica que cerca de 135 cardenales, creo que son, ahí el hermano Mauricio me lo fue a confirmar, son 135 cardenales los que se... 180, ya, yo había sabido que eran 135, pero son como 180 cardenales, de los cuales tiene que salir elegido el futuro papa. Para nosotros esto no tiene una gran importancia. Yo quiero ser muy claro, como evangélico. O sea, para nosotros los cristianos evangélicos no nos afecta mayoritariamente la elección del nuevo papa. Es un tema mediático, es un tema que se ha abordado en toda la televisión desde que falleció, ¿no es cierto?, hace algunos lunes atrás, el papa Francisco I, Jorge Mario Bergoglio. Primera vez que un papa latino o americano es elegido como el primer líder o el principal líder de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y este papa, Jorge Mario Bergoglio, que nosotros hemos hecho un análisis acerca de su papado, estuvo 12 años en el poder, y este fue un papa absolutamente anticristiano. Bueno, todos los papas son anticristianos, pero unos son mucho más extremos que otros papas, porque los papas son falsos profetas, y eso, aunque pueda molestar, pueda herir la susceptibilidad de mucha gente católica que son sinceros, hay que decirlo por su nombre. La Iglesia Católica es una iglesia falsa. La Iglesia Católica no es la iglesia que Cristo fundó. No está para nada relacionado con el pasaje de Mateo capítulo 16, cuando Jesucristo dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él. El título Hijo del Hombre, la mayoría de los exegetas bíblicos se lo aplican a su humanidad, y cuando Jesús hablaba del Hijo de Dios se refería a su divinidad. Ellos dijeron, bueno, algunos de la gente dice que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, o algunos de los profetas. Esa fue la respuesta que le dieron los apóstoles en relación a la pregunta hecha por el Señor Jesucristo de qué es lo que decía la gente, el populacho, el pueblo, la gente de Judea en relación a su predicación, a su ministerio. Y él le pregunta la pregunta clave, que dice: ¿y vosotros, a los apóstoles, quién decís que soy yo? Y esto hay que aclararlo. No es que el apóstol Pedro haya sido el alumno más avanzado, el más destacado, el más preparado, el más intelectual
como nosotros decimos acá, el más mateo, el más preparado, el más capacitado, el más instruido, no, sino que Dios le revela al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro hace una declaración que es extraordinariamente importante en la fe cristiana evangélica, porque le dice, tú eres el Cristo, y esta palabra Cristo, que en el texto original griego lee la palabra Jo Christos, y en el hebreo del Antiguo Testamento lee la palabra Mechía, significa el ungido. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, o sea, el Mesías, el Salvador, el Redentor, el que vendría de parte del Padre a salvar la humanidad. Esa es la idea que la Escritura revela claramente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, no es un hijo, porque nosotros somos hijos de Dios pero adoptados. Si Jesucristo es el Hijo de Dios, con H mayúscula, el Hijo de Dios, del Dios viviente, la naturaleza entonces de Jesucristo es divina. Pero la respuesta del Señor Jesucristo es la que la Iglesia Católica Apostólica Romana mal interpretó. Cristo le dice, bienaventurado, eres Simón, porque el nombre de Pedro en realidad no era Pedro. El Señor lo colocó Pedro, ya lo vamos a explicar. Era Simón y era hijo de Jonás. Siempre se daba el nombre de la persona y quién era su padre. Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló, o sea, lo que tú has declarado, lo que tú has dicho, no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Qué significa? No te lo reveló el hombre. No te lo reveló un instituto hebraico. No te lo reveló una institución religiosa. Te lo reveló Dios. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y de ahí donde vino una interpretación absolutamente antojadiza, antibíblica, completamente de la hermenéutica sana, de la exégesis correcta, y es que el Señor Jesucristo le estaba diciendo supuestamente según el dogma católico, la creencia católica, según la enseñanza católica, según, digamos, la doctrina católica, que en realidad es un dogma, de que el Señor se estaba refiriendo a que Pedro iba a ser la base o el fundamento de la iglesia. Y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no es así. Jesús le dice, tú eres Petros, que es la palabra griega, Petros, y sobre esta Petra. Son dos palabras distintas. Tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca, que es la palabra griega Petra, edificaré mi iglesia. Pero estas palabras Petros y Petras no indican la misma roca, indican dos rocas distintas. De hecho, la palabra Petros, a la cual se refiere Jesucristo, significa una roca pequeña, un guijarro, una piedra de no gran tamaño. Y sobre esta roca, que algunas versiones dicen sobre este arrecife, sobre este cimiento, que es la declaración de Pedro, edificaré mi iglesia. De ahí que los católicos interpretan que Pedro es el primer papa y que de ahí nace el papado, lo cual es mentira. Tampoco Jesucristo edificó su iglesia sobre Pedro, porque Pedro murió. ¿Cómo Jesucristo va a edificar su iglesia? La va a fundar sobre un muerto, sobre una persona que va a fallecer. Y ahí es donde ellos dicen que Jesucristo edificó ahí la iglesia católica. No, Jesucristo nunca mencionó la iglesia católica. De hecho, el término católico, que viene del griego católicos, con K de kilo, católicos, que indicaría universal, se le asigna, o la iglesia católica se apropió de este nombre católico porque en términos tampoco es bíblico. Por lo tanto, Jesucristo no edificó ahí la iglesia católica y tampoco comenzó el papado. ¿Por qué Pedro no es papa? Porque es claro, ¿Pedro era papa o era apóstol? Según Lucas capítulo 3, verso 13, cuando el Señor llamó a los apóstoles, llamó a 12 hombres y estaba en el listado del apóstol Pedro. Pedro no fue llamado a ser papa. De hecho, el término papa aparece después del año 325 después de Cristo, por lo menos. El sumo pontífice, el papa, que significa el papá o el padre de la iglesia. Lo cual está totalmente fuera de contexto bíblico, porque el Señor Jesucristo dice, a nadie llamáis padre. Obviamente nosotros le llamamos padre a nuestro padre biológico, pero nosotros no le podemos llamar padre al Santo Padre o al líder de la iglesia evangélica. De hecho, nosotros los evangélicos, los cristianos evangélicos, no tenemos papa. Eso es un error. Pedro el apóstol. Tampoco Pedro fue papa porque los papas son todos solteros. De hecho, el papa que se va a elegir ahora, de los 180 cardenales que van a ser candidatos, aunque dicen que hay como 6 o 8 que serían los principales candidatos, desde el miércoles 7, porque puede demorarse 2 días, 3 días, 4 días, eso es un término indefinido, cuántos días se puede demorar, se lo van a elegir al papa. Todos los cardenales son todos solteros, de hecho todos los curas deben ser solteros. Deben practicar lo que le llama la Iglesia Católica el celibato o el voto célibe, que tampoco es un voto, está mal aplicada la palabra porque un voto es un juramento, es una promesa voluntaria que la persona hace a Dios. En cambio, el celibato no es un juramento, no es un voto, porque es obligatorio.
Toda persona que ingresa al seminario, toda persona que cree que tiene vocación sacerdotal, que va a ser o cura o monja, se casa con Cristo. Prácticamente se casa con la iglesia y no se puede casar, o sea, está absolutamente imposibilitado de casarse. Y los papas son todos solteros. Y Pedro era casado. ¿Cómo sabe, pastor, que Pedro era casado? Porque lo dice en 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo cuando menciona a Cefas, pero también porque el Señor sanó a la suegra de Pedro. Si tenía suegra, era casado. Y se habla del sillón de Pedro, que el Papa heredó el sillón de Pedro. Muéstrame en la Biblia católica, la Vulgata Latina, la Anacar Colunga, la versión Monseñor Stroinger, la versión latinoamericana, cualquier versión que diga que el apóstol Pedro tenía un sillón. Una barca tendría porque era pescador, pero no tenía un sillón. Y lo otro, muy relevante, muy importante, el apóstol Pedro nunca, jamás la historia, ni siquiera la tradición, mucho menos la historia, ni la Biblia dice que el apóstol Pedro haya dirigido una iglesia en Roma. Incluso si usted lee el libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 15 del libro de los Hechos, escrito por Lucas, cuando se hizo el primer concilio, llamado el Concilio de Jerusalén, quien dirige, quien preside la reunión, no fue el apóstol Pedro, y tampoco fue el apóstol Pablo, fue Jacobo. Todas estas cosas la Iglesia Católica las desconoce porque lamentablemente, yo lo digo con mucha pena, no es un término, hermano Mauricio, peyorativo a los católicos, sino que es una verdad. Los católicos son analfabetos bíblicos. De hecho, son muy pocos los católicos contados, ¿no es cierto?, con los dedos de la mano, estoy hablando de una forma simbólica nada más, los católicos que realmente han leído la Escritura y son preparados en la palabra, porque generalmente cuando un católico comienza a escudriñar las Escrituras, como dice San Juan 5, verso 39, conoce a Cristo y se sale de la Iglesia Católica, abandona el catolicismo. Entonces es una mentira gigantesca que el apóstol Pedro haya sido el primer papa y que de Pedro en adelante comienza el papado, porque la Iglesia Católica fue fundada en la declaración de Pedro. Eso no es verdad. La Iglesia Católica se fundó, comenzó y se gestó entre los años 312 al 325 con la conversión de Constantino, que le llaman justamente el primer papa de la historia de la Iglesia Católica. Porque hay una contradicción, la Iglesia Católica no se pone de acuerdo si es Pedro por una parte o si es Constantino. En realidad el primer jerarca de la Iglesia Católica fue Constantino, porque la Iglesia Católica nace en el 312 y el 325 de la era cristiana. Eso es lo que hay que decir. Ahora, nosotros sabemos una cosa, que el Papa es un falso profeta, y yo creo, no lo estoy asegurando 100%, de que en realidad, mi querido hermano, porque me dirijo especialmente a los hermanos, sé que también hay gente católica que escucha, que ve los posteos, que los analiza, algunos se enojan conmigo, pero independiente de su sentimiento, de su reacción, para el pueblo cristiano evangélico, nosotros creemos que si alguien pudiera ser considerado, nombrado, ocupar el cargo del falso profeta o de la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, verso 11, sería precisamente el Papa. No lo estoy asegurando, digo que es la persona que tiene más características que podían identificar o que identifican al falso profeta. De hecho, estoy preparando un tema que se llama justamente las grandes características del falso profeta, donde vemos uno por uno los puntos desde Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 hasta el número 18, las características que tendrá el falso profeta. El cónclave comienza el día miércoles 7 de mayo. Ahora, ¿cuánto tiempo tardó en elegirse el Papa Francisco? Creo que fueron 2 días. Ya los 2 últimos cónclaves celebraron en el 2005. Recordemos que el Papa Jorge Mario Bergoglio, Papa argentino, duró 12 años en el poder. Para elegir a Benedicto XVI en 2013, para elegir al Papa Francisco, duró poco, 2 días. Se puede durar mucho más. De hecho, ellos dicen que puede durar hasta que haya consenso y de la chimenea del Vaticano, el símbolo de que ya se ha habido en la elección del Papa, que la palabra latina es habemos papas, es que sale humo blanco, que es lo único blanco, diría yo, que sale de la Iglesia Católica, lo único blanco, que todo es oscuro, todo es negro. Y fíjese que estábamos viendo un programa donde hablaba una persona que no es cristiana, no es evangélica, que decía que habían ciertos requisitos para ser papa, y que el primer requisito para ser papa no es ser católico. ¿Sabía usted eso? Es ser varón. El primer requisito es ser varón. Para algunos
sería, ¿no es cierto?, una conducta heteropatriarcal, una conducta heteronormativa, que no correspondería para los que son defensores del feminismo, pero tiene que ser varón. De hecho, en la historia de la Iglesia Católica han habido papas que han sido muy crueles, corruptos, perversos, fornicarios, no, tremendamente malos, ambiciosos, codiciosos, no todos, pero una gran cantidad de ellos, sobre todo en la Europa medieval, que justamente fue lo que produjo el gran cisma del comienzo del protestantismo en el siglo XV. Pero eso no es el tema. Y hubo una papisa, o una mujer papa, que se hizo pasar por varón. Y de hecho ahora hay una costumbre que dicen que hay un elemento del Vaticano, una persona que tiene esta tarea, bastante ignominiosa diría yo, de que se tiene que desnudar el papa y le tiene que tocar los testículos y el pene para comprobar que en realidad es un varón. Bueno, eso si usted no lo sabía, ahora lo está sabiendo. Tiene que ser varón y tiene que ser bautizado católico. No puede ser una persona que se haya convertido del protestantismo, supuestamente, o del islamismo, o del ateísmo, tiene que ser bautizado católico, tiene que ser considerado apto para los cargos electorales, tiene que tener aceptación de libre del cargo, y tiene que tener ordenación episcopal inmediata. Esos son algunos de los requisitos que se exigen para el Papa. Lo que yo tengo que aclarar, hermano, tenemos que aclarar lo que somos predicadores de profecía bíblica. Yo no voy a decir que soy escatólogo, pero entiendo bastante de escatología. Y es que los pastores, los predicadores tienen que tener mucho cuidado porque todas estas noticias, como son mediáticas, hacen que de repente caigamos nosotros los predicadores, los que tenemos la tarea, el trabajo, la tremenda honra de ser ministro del Señor, de predicar la palabra, de caer sin darnos cuenta, algunos sí con una plena conciencia, pero a veces no nos damos ni cuenta como caemos en lo que algunos le llaman la especulación, en ser muy especulativo, muy sensacionista. Entonces, ¿hay algún pasaje o alguna profecía en la Biblia que diga que muriendo el Papa actual se tiene que levantar un Papa negro que sería el último Papa de la historia católica porque después viene la destrucción del catolicismo romano? No hay profecía tal, creo que ni siquiera Notre Dame, San Malaquía, dicen que por ahí hay unas profecías que interpretan algunos de esa manera, pero la verdad es que eso no es bíblico. O sea, el juicio sobre la Iglesia Católica está escrito en la Biblia así, básicamente para los que les gusta estudiar, escudriñar, leer, enterarse de estos temas que son muy interesantes indudablemente, porque guardan relación con las profecías bíblicas, tienen que leer el capítulo 18 de Apocalipsis, donde muestra en detalles cómo Dios envía un juicio, como la Biblia dice en Apocalipsis 17, la sentencia contra la gran ramera Babilonia, la madre de todas las rameras y todas las abominaciones de la tierra. Bueno, los detalles de cómo va a ser destruido el Vaticano, la Iglesia Católica, que creemos va a ser la gran ramera, que es la Iglesia Católica, más todos los movimientos ecuménicos que se pleguen, se unan, se adhieran al catolicismo romano, para crear una religión poderosa que esté a la par con el gobierno del anticristo y que va a servirse del anticristo, porque de hecho la Biblia dice que esta mujer monta una bestia escarlata que tiene 7 cabezas, que representa el gobierno del anticristo. Por lo tanto, nosotros no podemos decir lo que la Biblia no dice. Yo no puedo decir que el Papa que va a ser ahora es negro, aunque hay una inclinación, una presión de parte de muchos católicos, porque quieren que por el tema del racismo, el tema del progresismo, así como hace algunos años atrás Estados Unidos tuvo por primera vez en su historia un presidente de color negro, así también haya por primera vez en la historia del catolicismo romano un papa de color negro, o sea, de piel negra. Algunos dicen que podría ser el de Ghana, otros creo que el de Filipinas. Hay como 2 o 3 que son los que están más como accesibles, porque dicen que guardan más los requisitos. Otros dicen que van a escoger a un papa muy conservador, porque hay que reconocerlo. El papa que recién falleció, que para mí no está en el cielo, Jorge Mario Bergoglio, Francisco I, fue un papa absolutamente progresista. Fue un papa pro aborto, pro eutanasia, abogó por el establecimiento de un orden mundial, antisemita completamente, progresista, incluso dijo que los curas debían colocar la bendición sobre las parejas homosexuales, que el pecado de la homosexualidad no es pecado, en realidad que no se le puede denominar pecado, que es una orientación sexual, que el fracaso más grande de Dios fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, enseñó que no existía el infierno y que el infierno era una especie de estado del alma, un estado mental, o sea, habló cada barbaridad. Los argentinos dirían, como fue argentino, habló cada pavada, cada burrada. El Papa, si no se arrepintió, no aceptó a Cristo y no se lavó en la sangre de Jesús, esto es lo más profundo del infierno. Sé que esto es fuerte para los católicos que son muy sensibles a estos temas, pero yo no me caracterizo por ser un predicador blando.
Yo me he caracterizado toda mi vida por decir las cosas por su nombre. De hecho, hay predicadores que le dan mucho más fuerte al Papa. Yo escuchaba a un predicador en los años en que yo me convertí que le llamaba el culebrón de Roma. Ese que está sentado en el guato, en la cenica del Vaticano. Ese sí, el predicador sí que era fuerte para decir las cosas. Yo diría que cayó incluso hasta en la vulgaridad. Yo no voy a decir eso, pero de que el Papa es un falso profeta. Claro que sí. Y otra cosa para terminar. El sistema católico es un sistema piramidal. ¿Qué significa piramidal? Que tiene un orden eclesiástico que termina en punta, y esa punta que lo muestra también el billete de $1 de los masones, que es el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve. En la Iglesia Católica, la punta de la pirámide, el sistema es piramidal, repito, es el Papa, no es Jesucristo. La cabeza visible, el jerarca de la Iglesia Católica, no es Jesucristo. De hecho, el cura Fun, cuando vino el Papa Juan Pablo II a Chile, en la década del 80, cuando se creó esa canción del peregrino, ¿se recuerdan? Bueno, dijo que el Papa era el vicario de Cristo en la tierra, y eso no es verdad. El único vicario o representante, digamos, autorizado por Dios de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. Y la Iglesia Católica es una denominación o es una organización religiosa o eclesiástica, pero la Iglesia de Cristo no es una organización eclesiástica, no tiene un nombre. La Iglesia de Cristo está formada por los creyentes. Los creyentes son los miembros de ese cuerpo y la cabeza de la Iglesia verdadera es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por favor, hermano, por favor, amigo, comparta este posteo porque es un tema de mucho interés. Lo que estoy diciendo puede que moleste, incomode a mucha gente, incluso hasta evangélicos que defienden estas posturas ecuménicas del secretismo religioso. El otro día me comentaba un hermano que tiene que ser más frío que una pata de pingüino, de que nosotros no podíamos juzgar al Papa. ¿Cómo no lo vamos a juzgar? Si nosotros no podemos juzgar en el día del juicio final, ese juicio le corresponde a Dios. Pero nosotros sí podemos decir las cosas por su nombre. Es decir, si usted tiene un problema con su hija que un tipo la trata de violar, y usted tiene la oportunidad de mandarlo a la cárcel, no lo va a mandar a la cárcel porque usted no puede juzgar a nadie. No, usted lo manda a la cárcel porque usted no quiere que se repita ese hecho y usted emite un juicio, una sentencia, ¿no es cierto?, moral en contra de esa persona. Bueno, nosotros podemos juzgar una situación X a la luz de la Escritura, pero yo no puedo enviar ni un alma al cielo y tampoco enviar un alma al infierno. Yo no tengo esa potestad, pero sí puedo emitir un juicio de lo que yo creo en la condición que muere una persona. Si una persona muere en una condición de inconverso, de paganismo, de idolatría. El Papa Jorge Mario Bergoglio era mariano, era adorador de la Virgen María. Lea lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 4 en adelante. Lea el Salmo 115. Lea Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Lea Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. O sea, aunque le incomode, le moleste, le irrite, estamos respaldados por la palabra de Dios. Y el pastor Marcos Morales, que les habla, no es un ángel, no es un querubín, no tengo una aureola en la cabeza, cometo errores, soy un pecador, un hombre mortal, que también me enfermo. Por eso Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Así que, pero la verdad es la verdad. Así que hay que decir las cosas por su nombre. Espero que este tema le haya bendecido. Espero que usted pueda tener mucha atención a esto y tengamos cuidado porque yo creo, puede que me equivoque, que el próximo Papa va a tener una función mucho más fuerte en relación al tema del logro o la finalidad de unir las religiones. Porque el Papa Benedicto XVI era ecuménico. Este Papa que recién falleció también era ecuménico. Pero yo creo que el Papa que viene, que algunos dicen que va a ser muy conservador, no va a ser tan conservador. Puede que sea muy fundamentalista en algunos conceptos de la salvación que supuestamente, según la Iglesia Católica, reside o descansa en la Iglesia Católica. Pero en cuanto al tema del ecumenismo, va a ser abiertamente dado al diálogo interreligioso. Porque el Papa tiene que promover el ecumenismo, porque el ecumenismo es parte del concepto del globalismo y del establecimiento del nuevo orden mundial. Bueno, para allá vamos, así que comparte este posteo, luego lo vamos a estar subiendo, Dios mediante, a nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Tiempos Finales HD. Y quiero agradecer a todos los hermanos, hermanas de nuestro ministerio y de otras iglesias que han orado por mi salud. Yo no estoy recuperado 100%, pero estoy bastante mejor que como estuve varios días y sobre todo estuve bastante crítico lo que fue el día miércoles. De hecho, no participé del culto, me fui a la casa y yo soy una persona que soy muy dinámico. Yo estoy siempre en actividad, en movimiento. Tengo 61 años, pero yo estoy lleno de vitalidad, de fuerza y de energía. Yo no sé, hablábamos con el hermano Mauricio antes del posteo, algún día vamos a hablar un poco más profundamente acerca de esto. ¿No será que las vacunas le produjeron
a la sociedad en general, daños al sistema inmunológico y por eso las personas se resfrían con tanta facilidad. Puede ser. Bueno, que el Señor les bendiga. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Tiempos Finales HD. Espero que este tema le haya bendecido mucho, le haya orientado. Cualquier consulta que usted tenga, puede hacerla ahí. Yo dejo mi WhatsApp y me deja su consulta, su saludo, ¿no es cierto? Si me quiere pedir algún tema en específico, yo tengo el tema y se lo voy a enviar, Dios mediante. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos y cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Maranata, Cristo viene.